Hola chicos, bienvenidos a un podcast más de Nómada la Vida, un podcast en el que hablamos de emprender y vivir en furgoneta. Y hoy tengo el placer de presentaros a José Morán. Sí. Nos hemos conocido en persona recientemente. Os va a contar la historia de su emprendimiento, de una historia de superación también, de confianza y de seguir aquello que tu corazón te está indicando en cada momento, ¿no? Así que, bienvenido. Genial. Gracias, Cristina. Hola a todos, todas. Mi nombre es Cristina, mi proyecto se llama Cloniverso y hace 3 años decidí cambiar de vida para vivir permanentemente en esta autocaravana llamada Clonsivan. Me dieron la carta de despido, yo me dedicaba a ser directora de ventas y de repente pues hice un cambio radical, como se dice, desde la profundidad. En este libro, que se llama Cloniverso, el viaje interior de una mujer en autocaravana, os cuento toda la gestión emocional de por todo lo que pasé durante estos 3 años hasta llegar aquí. Si sientes que estás perdido en la vida y quieres hacer un cambio de vida desde la profundidad y con una mirada muy espiritual, te recomiendo este libro donde hablo del entorno, del desapego, de cómo decirlo a tus familiares, cómo decirlo a tus amigos que quieres cambiar de vida radical y de repente te quieres venir a vivir a una autocaravana. En este libro te hablo de toda la gestión emocional, de mi experiencia y espero que te sirva para hacer tu propio viaje interior. Nómada la Vida, un podcast de Cristina Alonso Sancho, donde te cuenta cómo hace malabares al emprender el proyecto Cloniverso y vivir en una autocaravana de 31 años al mismo tiempo. Ya estamos aquí y voy a contaros un poquito de qué nos conocemos y las causalidades de la vida, ¿no?, que han hecho que hoy estemos aquí en la Casa de Campo, en Madrid, en un sitio que yo todavía no había estado, pero la Clonsi. Maravilloso. Y es que José y yo coincidimos en un máster de espiritualidad que acabó el año pasado, ¿no? Sí, Vale. ¿sabes? Y habíamos coincidido online, pero no mucho, porque es verdad que yo no habíamos estado, mientras se hacía online, en directo, no habíamos coincidido muchos días. Y bueno, pues vino a mi presentación en Madrid del libro y ahí me dijo que había hecho el máster, que era José, y ya nos pusimos a hablar, ¿no? Y nos tomamos algo. Muchísimas gracias por venirte. Y en esto que estábamos en la conversación de irnos después a tomar algo con todas las personas que habían venido, y yo te pregunté qué hacías, ¿no? Entonces cuéntanos un poco qué hacías o qué te dedicas o cuál fue tu respuesta, ¿no?, en ese momento. Sí, ¿qué hacía? Pues a ver, yo nací en León, en un pueblecito del Bierzo, y con 23 años me vine a Madrid con la ilusión y la intención de ser batería. Bueno, primero quería ser cantante, luego tocar la guitarra y finalmente llegué a la batería porque en el grupito que formamos allí en el pueblo, pues faltaba el batería y entonces pues yo dije, pues yo batería. Y El pueblo, que también es otra causalidad, ¿lo quieres decir o no? Sí. Que es San Facundo y es donde empieza el vídeo de Matavenero también, que está en el canal, Sí, que me quedé flipando, nos sí, quedamos flipando los dos. ¿Qué has estado en San Facundo? exacto, sí, esa Bueno, fue ya está. también una coincidencia Pequeño también. inciso de Sí, sincronías. de sincronía, perfecto. Y entonces me vine a Madrid a aprender a tocar la batería con la ilusión de tocar en un grupo y esas cosas, ¿no?, que siempre había soñado, pues escuchando Radio 3, viniendo La alguna vez a música siempre ha Madrid. sido tu pasión, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que sin saberlo, ya desde pequeño era mi pasión. Afortunadamente, mi hermana, que yo creo que fue la primera que me introdujo al mundo de la música, siendo yo muy pequeña, llevaba discos, porque ella se fue de casa muy pronto, muy joven, a vivir fuera, y entonces venía a casa y entonces siempre traía discos de grupos, y aquello me introdujo al mundo de la música de una manera casi inocente y medio jugando. Y a partir de ahí, luego mis hermanos, otros amigos, y entonces siempre he estado cerca de la música. El caso es que me vine a Madrid a aprender a tocar la batería, empecé a tocarla, monté algún grupo, la verdad que no llegamos muy lejos, ninguno de los del grupo. Ninguno, iba a decir, dilo si quieres, bueno, ya lo escucharemos. Ninguno de los grupos, y entonces se cruzó en mi vida pues un proyecto que era la Sala Maravillas. La Sala Maravillas, con mi hermano, montamos una sala que se convirtió de repente en una referencia indie
del movimiento Qué guay. indie español, de la música independiente y también de la música anglosajona principalmente, ¿no? Francesa también. Entonces aquello fue una revolución porque había actuaciones en directo de los grupos que en aquel momento pues eran desconocidos, desde Niño Gusano de Zaragoza, que Mira. sonaba, hasta Los Planetas, Australian Blonde, un montón de grupos. ¿Y cómo surgió esto? O sea, ¿cómo fue el decir, como un juego también? ¿O cómo surgió Bueno, lo de la Sala Maravilla? como son a veces las cosas importantes en la vida que llegan y dices sí y otras llegan y dices no, pues esta dijimos que sí, nos arriesgamos muchísimo porque no teníamos los recursos económicos, pero tuvimos la suerte de que una tía mía y nos avaló un poquito, mi padre otro poquito, y entonces nos tiramos a la piscina, mi hermano y yo. En aquel momento pues nos acompañaba a la cabina Luis Calvo, que también tenía un sello discográfico, es también del Bierzo, y otro amigo, Juan Cozpeleta. Y aunque la sala la habíamos cogido nosotros, uno nos ayudaba en la contratación artística, la comunicación y otro era el DJ. Y aquello se convirtió en apenas 2 años en el epicentro del toda la movimiento música, indie. ¿no? Sí, fue muy, muy Y revolucionario. claro, porque muchas personas dices, o sea, que no lo teníais en mente que fuera eso, fue simplemente unas sincronías de la vida, unos sueños que tenías tú como niño, ¿no? Del amor por la música, ¿no? Que era en plan, bueno, pues me gustaría traer a mis grupos favoritos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Voy a montar algo para traerlos. Sí, en principio casi era más para escucarlos en el Maravillas y luego era para traerlos. Y de repente, pues eso, alguna noche hablando entre risas, era, pues podemos hacer un festival. Y aquello fue tomando forma y en el año 94 decidimos que íbamos a hacer un festival. Pero nadie había estado en un festival, el único que había estado era yo, que había estado en Reading. En Inglaterra, sí, en mira. Inglaterra, pero y lo único que queríamos o que sabíamos era que tenía que tener playa, pero desde luego nunca ni pensamos hacer un estudio de mercado, bueno, yo creo que ni sabíamos lo que era. Y realmente estuvimos buscando algunos lugares, llegamos a Benicàssim por casualidad. Había un alcalde muy joven, tan joven como nosotros, tenía 26, 27 años en aquel momento, y lo vio claro y dijo, venga, os apoyo. Hubo un cambio justo porque nosotros firmamos a finales del 94 y en el 95 hubo elecciones, él era del PSOE, llegó el PP, intentaron cargarse el proyecto, fue una odisea todo aquello, pero gracias al tesón de todas las personas implicadas salió adelante. Y eso marcó el comienzo de... Que es el FIB, de muchos de vosotros conoceréis, el Festival Internacional de Benicàssim, ¿no? De música. Que ¿cuántos años estuvo, no? No sé si todavía está. Sigue. Nosotros estuvimos en la dirección, o sea, comenzamos los 4 socios, Joaco, Luis, mi hermano Miguel y yo. Y después de 2 ediciones que fueron durísimas, porque claro, la industria... Sí, cuéntanos, porque a mí lo que me interesa también es sacar de ti, ¿no? El hecho de decir, ostras, cómo esa resiliencia, ¿no? Esa visión por algo que no está todavía inventado, ¿no? ¿Cómo seguís? O sea, ¿qué aprendizajes te llevabas y sobre todo en esos momentos que os pasó con los primeros años? Bueno, yo creo que la única fórmula que hay es descubrir algo que te apasione, ¿no? Si hay pasión, sigue la pasión, ya está. Cualquier persona que sienta que puede hacer algo, que no escuche a las personas que le dicen que no, compruébalo. Si después de un intento, 2, 3, 4, decides que en aquello no funciona, pues ya está, pero te llevas un aprendizaje, ¿no? Lo peor que nos podemos llevar es la sensación de no haberlo intentado, ¿no? Claro. Porque eso no aporta nada, frustración si acaso. Claro. Lo que pasa que también es verdad que entre la valentía y la temeridad hay una línea a veces muy, muy estrecha, ¿no? Pero yo creo que si se siente y uno sueña con ello, no hay límite. Luego, ¿y qué os pasó entonces esos 2 años primeros? Bueno, de todo, la verdad que de todo. Bueno, yo creo que la vida nos pone a prueba, ¿no? Cuando, o sea, es como con mis primeros años con Clons Ivan, cuando me vine a vivir, que estuve en 14 talleres, era en plan, ¿en serio, pues tío? Algo así. Algo así, ¿no? Que a ver, ¿realmente quieres esto? Toma, ¿no? Sí.
Sí, fueron retos permanentemente, ¿no? Y el primer reto era que nos encontramos con la industria establecida en España, los grandes promotores del momento, que, claro, porque la industria funciona de una manera, si tú no eres alguien con reputación, los agentes internacionales no te permiten contratar a un artista, no sabes cómo lo vas a tratar, por lo tanto te dicen, no, mira, el año que viene hazlo un año, y el año que viene vienes y dices, ya, pero ¿cómo lo Claro. voy a hacer un año si nadie me contrata, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Exacto, entonces intentamos acudir a algún promotor ya establecido y lo que nos pedían era demasiado exigente, no queríamos perder el control del proyecto, entonces lo íbamos rechazando y incluso pues nos amenazaron, pues nunca lo vais a hacer, en el mercado lo controlamos y no vais a hacer este festival nunca. Y nosotros seguimos, llegamos Lo que a puede, o casualidad. sea, o sea, eso yo creo que es lo mejor que te pueden decir, sobre todo al principio, porque estás con tantas ganas que dices, ¿cómo no? Y te sale la fuerza esa Exacto. decir, ahora por mis narices, ¿sabes? Me pongo más y hasta que lo consiga. Sí, sí, yo creo que hay algo de testarudez, ¿no? Cuando Sí, nos rechazan o nos ponen alguna traba, cuando uno está tan ilusionado, lo que hace es incentivarnos más. O sea, es, claro. ok, hay más dificultades, venga, pues más lo intento. Esa fue nuestra experiencia, al final lo conseguimos y lo sacamos adelante el primer año con pérdidas. Claro, un festival son muchas variables las que hay en juego Claro. ¿Y y cuántas personas fueron el primer año? pues en torno a 7.400 personas, lo La cual primera vez. no está nada mal, Hostia, es un visto, montón para la primera vez y el sí, primer festival, sí, ¿sabes? sí, para invitarlos a cenar a todos es mucha gente. ¿Y quién fue? ¿Quién fue de grupos así? Pues me hace recordar, pero en la primera Hombre, el edición primero seguro estuvo, que te acuerdas. no, no te No. creas, Ah, porque han sido tantos grupos, o sea, que han que... pasado, nosotros estuvimos hasta el 2010, una media de 130 grupos por año, Wow. pues hablamos de 1.500 grupos Hostia. tranquilamente. Entonces, pero sí creo recordar que Alguno que te llame. sí, fue Jesus and Mary Chain, fue uno de los artistas que estuvo. Claro, nuestro perfil también era muy independiente. De Claro. hecho, era música para gente que era inquieta musicalmente. Nos alejábamos muchísimo de las radiofórmulas, casualidades de la vida. Que es Nos, lo bueno, ¿no? Yo creo que es lo que también fue el éxito vuestro. Exacto, pero no era premeditado. O sea, nosotros queríamos traer, ahí sí que queríamos traer ya los artistas que escuchábamos habitualmente en el Claro, Maravillas, ¿no? Entonces, claro. pero anecdóticamente, nuestro partner a nivel de radio fue Cadena 100, o sea, que estaba en las antípodas, bueno, estábamos perdidos todos, nosotros y ellos, porque, o sea, hoy en día hubiera sido un sacrilegio, ¿no? Pero en aquel momento, pues a ellos les parecía bien un festival, a nosotros nos parecía bien una radio que nos apoyaba, que yo no sé si nos ayudó a vender una entrada o tres, pero no creo que Claro. mucho más, pero ahí estuvimos. Y entonces, bueno, todo el cartel pues era el indie nacional, por un lado, siempre cuidando de la escena nacional, eso también fue un motivo de éxito, y luego pues esos grupos internacionales a los que teníamos acceso, porque claro, no teníamos tampoco mucho dinero y Claro. sí, Bueno, y aún así, conforme fue creciendo, ¿no? Ese niño, José, de sus sueños, es que yo me imagino, me pongo en tu piel de decir, me encanta la música, me encantan estos grupos y que el hecho de que fueras conociéndolos paso a paso cada año, ¿no? Porque por lo que nos dijiste, ¿no? Que conoces a grupos muy importantes, ¿no? De decir, hostia, tus grandes ídolos, ¿cómo te ibas sintiendo cada año, ¿no? bueno, todo es una curva de aprendizaje. Al final estábamos tan inmersos, o yo estaba tan inmerso en todo aquello que no era consciente, ¿no? Era un poco esta frase que hemos comentado, que lo hacíamos porque no sabíamos que no se podía hacer. O sea, realmente hay una motivación, pero hay un desconocimiento de qué hay detrás. Yo siempre lo decía años después, ¿no? Decía, jo, si yo hubiera tenido toda esta información que tengo ahora, posiblemente hubiéramos dicho, ni de coña lo intentamos, ¿no? Y es ese desconocimiento de algunos de los Claro. factores lo que hace que ese entusiasmo lo inunde todo, pero por eso decía antes que la valentía a veces hay que tener cuidado para no caer en la En la temeridad. temeridad, ¿no? Que al Eso final, es. claro, yo creo que es un poco el equilibrio. A ver qué tenemos aquí a unos vecinos. Yo creo que es un poco el equilibrio
entre informarte, ¿no? De qué posibles peligros puede haber, ¿no? Y así, y creer en ello, ¿no? Porque al final muchas veces es que toda la información que tenemos, y más hoy en día, es parálisis por análisis, Exacto. lo que nos pasa, Sí, ¿sabes? sí. Yo creo que, a ver, en aquel momento no existía información, no había puntos de referencia, por lo tanto no sabíamos qué era razonable. Pues un baño de estas características es razonable, pues no lo sabíamos, no, lo fuimos comprobando. Que la gente esperase media hora antes de entrar era razonable o no, no lo sabíamos. Todo era una curva de aprendizaje Prueba y error. fenomenal. Exacto, prueba y error. Pero es verdad que yo sí que pienso que si alguien desea algo y lo siente de verdad, quizá no haya que analizar en exceso. O sea, ahora tú lo has dicho, Claro, parálisis por análisis. Y al final, si te metes a hacer un estudio de mercado, analizar lo que pasa, tienes en cuenta la opinión de la claro. gente que te rodea, la del experto que has escuchado en internet, al final posiblemente no lo hagas porque lo que tendemos es a transmitir también nuestros miedos. Y mi Claro, miedo es mío, a ti igual no te funciona, lo mismo que mis valores no nos claro, funcionan. Y si uno lo siente, mira, vete a por ello, trabajábamos muchísimo, ¿eh? O sea, claro. ¿Cuánto trabajabais? Eso lo digo por el podcast que te acabo de comentar de, venga, 14 horas de media, tranquilamente, una o sea, locura, ¿no? una Pero al locura. final era vuestra pasión, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, yo en aquel momento, todavía los primeros años, hasta el año 98, yo todavía seguía tocando la batería. Entonces era una locura, porque claro, o sea, entre maravillas, el festival y sacar tiempo para tocar la batería, Bueno, yo, también eras más joven en el sentido de por que yo supuesto, ahora con lo que hacía en Londres con 20 y pocos, ¿sabes? Digo, yo no sé cómo salía de casa a las 5 de la mañana y llegaba a las 10 de la exacto. noche. O sea, la energía que se tiene yo creo que cuando se es más joven, Sí, 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 ¿no? sí, sin duda, sin duda. Y nada, pasaron las dos primeras ediciones, tuvimos bastantes pérdidas, lo cual incrementó la dificultad. Apareció ya un gran festival en España que se llamaba Doctor Music, que era un super Ay, me festival, acuerdo, me acuerdo. sí, en Escalarre, y dos de los socios, Joaquín y Luis, decidieron irse porque, bueno, teníamos muchísimas pérdidas, llegamos a un acuerdo, ellos tenían unos proyectos también bastante exitosos, publicaban una revista, tenían un programa en radio y luego en televisión, o sea, que iniciaron otro camino por otra vía y el festival en aquel momento pues no se sabía dónde iba. Claro. Y Miguel y yo nos quedamos con el festival y apostamos y en el año 97 por primera vez conseguimos hacer el sold out, vender 17.000 tickets. ¡Wow! 17.000 17.000 tickets. tickets. Madre mía. Pero el domingo, el festival era jueves, viernes, sábado y domingo, y el domingo hay una tormenta de Me acuerdo. estas tremendas que hay en Levante y se lo cargó todo a las 7:30 de la tarde. Empezó a llover, un viento súper fuerte. ¿Y quedaban más días o era el último Era el día ya? último día. Ah, bueno, por lo menos. Bueno, sí, podía haber sido más grave todavía, efectivamente, podía haber sido más grave. Claro. Y hay una anécdota que evidentemente yo no tengo nada que ver en aquello, pero fue una experiencia de vida para mí, porque justo siempre el domingo hacíamos una rueda de prensa donde hacíamos una valoración de cómo había ido el festival. Y justo a las 7 de la tarde, pues hacíamos la rueda de prensa, para medios y demás, ¿no? Y entonces yo recuerdo además estas palabras mías, ¿no? De el festival ha sido un éxito, ¿vale? Antes de que pasara eso. Hostia. Y entonces allí aprendí que hay que ser prudente. Evidentemente aquello no pasó para darme a mí esa lección, o al Sí. menos quiero pensar que, Bueno, a que ver, le iban hasta ese momento había sido un éxito. correcto. Pero el festival todavía seguía, por lo tanto yo aprendí que Hasta que hasta, no acabe, exacto, pueden ocurrir muchas cosas, como años más tarde comprobé también en el desmontaje del festival. Entonces, eso me hizo ser muy prudente. Y en ese sentido creo que fue también una cura de humildad, ah, de mira, decir, entender la vida. La vida tiene muchos mensajes y nos enseña de muchas maneras. A veces nos enseña con el éxito, pero a veces también nos enseña con el aparente fracaso, ¿no? claro, el Temporal. aprendizaje, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eso fue muy curioso, fue terrible, o sea, Claro. destrozó todo, se cargó un festival, se cargó la zona de acampada, inundaciones, fue tremendo Y aún así seguisteis. y aún así, el año siguiente Me seguimos, encanta. sí, sí, Claro, porque
o sea, lo que dices por una parte de vuestros socios, ¿no? O sea, por una parte quería comentar lo que has dicho. Cuando tú creas algo que es novedoso, pues está claro que vas a ser el primero, pero obviamente sí, probablemente al tiempo te vayan a copiar o, bueno, copiar, O inspirarse. inspirarse en algo parecido, ¿no? Mm. Porque al final cada uno tiene su propia esencia. Claro, eso es. Entonces siempre Y eso todos nos está. inspiramos en otros, Eso siempre, es. en todo momento, ¿no? Eso es. Y entonces, por una parte, el hecho de que cuando os disolvierais, o sea, cuando se fueron vuestros socios, ¿qué es lo que os llevó a seguir y qué es lo que os llevó a seguir después de ese suceso, ¿no? Que al final, porque me imagino que, claro, tuvisteis en algún momento ganas de tirar la toalla y decir, oye, mira, ya está, ya lo hemos intentado y ¿cómo lo vivisteis? Bueno, yo recuerdo que ya tarde-noche, como posiblemente a nivel profesional la peor tarde de mi vida, o sea, nunca he vivido una experiencia tan dura, tan amarga, ¿no? Tan ingrata. O sea, de estar en el cielo a de repente pasar al abismo Claro. en cuestión de media hora, porque fue una tormenta además que no duró mucho, duró media hora, 45 minutos. O sea, pero el cielo se cubrió de negro y parecía que aquello El era diluvio el universal. diluvio, sí. Sí, entonces realmente eso a su vez provocó que el presidente de la Diputación, que en aquel momento era un tal Carlos Fabra, que posiblemente a mucha gente le suene porque ha sido Sí. una persona bastante controvertida y bueno, pues ha tenido sus problemas con la ley. La verdad que para nosotros fue clave y siempre le estaré agradecido a ese señor porque al día siguiente, el lunes por la mañana, estaba viendo el espacio, todo lo que había pasado y dijo, el año que viene este festival tiene que continuar, no lo dejéis. Fue un ángel. Sí, de alguna manera nos ayudó, nos dio ese empujoncito que en aquel momento no sabíamos aquello que dónde nos llevaba, o sea, había sido una ruina económica, de nuevo, de tener ganancias, habíamos pasado a perder otra vez dinero, o sea, y no sabíamos dónde estábamos. Él nos dijo, vamos a encontrar un lugar adecuado, porque en aquel momento estábamos en el centro del pueblo, en una especie de velódromo, con un campo de fútbol y tal, una piscina maravillosa, que eso se convirtió en el icono del festival, la piscina. Era para los artistas solamente, de decir, pero se convirtió como que la piscina de Benicàssim, aquí hago un inciso, yo me acuerdo años más tarde viajando por muchos lugares y conociendo artistas en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, decían, Benicàssim de Swimming Pool, era lo que habían escuchado hablar, ¿no? era lo mítico, y al final era una piscina, cuando nos fuimos al nuevo espacio, era una piscina, diría, de 9-10 metros de larga por 5 o 6 de anchas. Sí, pero era una piscina donde se juntaban todos, ¿no? Era el punto de encuentro de todos los artistas. Claro, estaba en la zona de backstage y cuando terminaban de tocar o antes de tocar, pues allí era un punto de encuentro, teníamos las barritas, todo muy preparadito, muy cuidado y entonces se sentían muy cómodos porque los artistas normalmente suelen ir a los festivales, van, tocan, se meten en el camerino, tienen la fiesta en el camerino y se piran. Claro. Allí conseguíamos que interactuasen. Qué bonito. Exacto. Sí, y eso fue también uno de los éxitos porque se sentían muy cómodos. En casa, ¿no? Eso es, eso es. Qué guay. Y entonces, por enlazar y ya termino con esta fase, gracias a este señor, a Carlos Fabra, conseguimos un nuevo espacio al año siguiente y conseguimos un mayor apoyo institucional. Qué guay. Es que además muchas veces, esto lo hablaba el otro día en la presentación, la magia de la vida, que cuando tú dices, venga, va, o sea, o internamente dices, lo dejo porque igual ya esto siempre, si es el camino, la vida te va a empujar para que te digas, para mí es estar atento a esas señales, ¿no? Es decir, hay que seguir, ¿no? Sí. Y yo creo que, porque en ese momento, obviamente, yo creo que internamente era cuando más fácil lo hubierais tenido para dejarlo, ¿no? Sí, exacto. Teníamos los argumentos, ¿no? Y ahí hubiéramos terminado perfectamente, nadie nos hubiera reprochado nada, todo lo contrario. Pero es verdad que la vida a veces nos habla de mil maneras y si es adecuado, ocurrirá. Te guste o no te guste, ocurrirá. Y si no lo es, ya te puedes empeñar que no va a salir. Entonces, bueno, esto también es el aprendizaje de la vida, la sabiduría de la vida, saber cuándo hay que insistir y saber cuándo hay que parar. En aquel momento yo no tenía, digamos, la pequeña sabiduría que tengo ahora, ¿no? En aquel momento era la fuiste ganando es verdad, la intuición, ¿no? La intuición era lo que te ayudaba a tomar decisiones. Sí,
era la intuición y la emoción, ¿no? Yo siempre he sentido la verdad aquí, en esta zona, en el plexo, ¿no? Hay personas que la sienten Sí, en yo otro la lado, siento pero aquí yo es también. aquí donde la Se siento. expande, a mí se me Sí, expande. exacto, a mí también. Muy Y yo cuando pisciano. siento eso, digo, aquí hay algo. Para mí quizás no sea un éxito a nivel público, a nivel económico, pero hay un éxito a Un nivel de aprendizaje. aprendizaje. Y quién dice que es mejor el éxito económico que el ¿Qué aprendizaje, que es la el éxito? sabiduría? ¿Qué es el Exacto, éxito? ¿qué es el éxito? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué es el ¿Qué éxito sería para el ti, éxito? Cristina? ¿Y qué sería? Ah, ¿te quieres que te la responda yo? O bueno, yo también luego te doy mi opinión. Vale, bueno, pues mira, para mí el éxito, y creo que lo dije el otro día, ¿no? Y últimamente me la pregunto mucho esta pregunta. Para mí el éxito es ser capaz de vivir todo desde la paz y desde la calma. Ser capaz de estar en paz, en calma, con los procesos que lleguen en la vida, ¿no? El también poder, para mí es poder invertir el tiempo en lo que es prioridad para mí. Ujú. ¿Vale? Entonces, para mí la prioridad es como es estar en paz y en calma. Sé que para mí me ayuda a estar en paz y en calma la meditación, me ayuda a estar en paz y en calma el contacto con la naturaleza, hacer mi ejercicio, mi yoga, tal. Entonces, ahora estoy como en un proceso mucho de equilibrar eso con el trabajo. Vale, con las pantallas, con todo eso que creo que nos saca de la presencia, ¿no? Y del estar. Entonces, como también hay que vivir, ¿no? De algo. Total. Entonces, aprovecho, ¿no? Lo que decías, mis pasiones para invertir en ese tiempo que igual me saca más de la presencia, que son las pantallas, las redes sociales y tal, pues bueno, como es algo que me apasiona, sé que lo hago desde el amor y desde que en un momento determinado tiene que ser así, ¿no? O voy probando también, Claro. en plan prueba, error, error, bueno, pues a ver cómo me va. Pero para mí el éxito sería el poder elegir, ¿no? También el tiempo, que Ujú. para mí es importante, aunque no exista, ¿no? En qué lo invierto y ayudarme a vivirlo todo desde la paz y la calma. Eso es el éxito. Genial. ¿Y para ti? Pues para mí creo que el éxito es la satisfacción conmigo mismo, ¿no? Cuando realmente siento que he hecho lo que podía hacer, lo que debía hacer, eh, sin importar demasiado otros resultados, sino yo siento que he hecho lo oportuno, lo que estaba en mi mano en este aspecto. Es verdad que luego se le añaden otros ingredientes como puede ser sentirme en paz, claro, eso es éxito. Eso, si yo soy capaz de estar con esa paz interior, ese sosiego interno, ahí reconozco también que hay el éxito. Pero antes reconocía más el éxito en el exterior y ahora lo reconozco más en el Claro. interior. Ese es quizás el cambio mayor que se ha producido en mí. Antes para mí el éxito estaba más vinculado a ese reconocimiento exterior, a un resultado económico, Mm, a que hubiese unas críticas positivas referente a lo que hacía más que incluso a mí mismo. Sí que me importaba la opinión de los demás, pero cuando estaba tan inmerso en en los ese momento, en resultados, los ¿no? resultados, quizás escuchaba menos a la gente. Lo hacía, porque creo que siempre he tenido en cuenta la opinión de los demás y siempre me ha gustado, ¿no? No he Sí, perdido el contacto con el suelo, ¿no? Pero ahora, desde hace algún tiempo, cuando inicié mi proceso de mirar hacia adentro, claro. Que esto quiero que me cuentes cómo fue, ¿no? El proceso de cómo sería. Acaba esto también ahora con esto, pero cómo fue cuando dejasteis del festival, ¿no? Que os llevó a decir, bueno, pues hasta aquí, ¿cómo fue? Y cómo ha sido este proceso de cambio de mirada hacia adentro, ¿no? ¿Qué te pasó para que empezara, ¿no? Si hay algún esto, uh, igual es algo que ha sido transicional. sí, sí, en mi caso no hay un hecho en sí, no hay un momento de partida, no hay un momento cero, un shock emocional Sí, que me haya marcado, ¿no? Pero es verdad que normalmente despertamos cuando hay un grado de insatisfacción elevado en nuestra vida y no tiene por qué irnos mal las cosas, porque a mí afortunadamente la vida me ha sonreído, me ha dado mucho más de lo que me imaginaba cuando vivía en San Facundo, desde luego. O sea que
al final creo que empieza pues al darme cuenta de que ese éxito externo no me llena, ¿no? Y es verdad que en aquellos momentos pues también vivía una vida un poco, digamos, más lúdica, por llamarlo de alguna manera, pues contactos con la noche, con espíritus estupefacientes, trabajando mucho, pero a la vez esos momentos de ocio estaban vinculados siempre a una especie de Sí, evasión, ¿no? sí. Que lo hacemos, creo que la mayoría de la gente, cuando estamos en esa En época. y en ese mundo, ¿no? Muy... Pero no necesariamente en este mundo solo, ¿eh? Porque luego la Ya, evasión en puede ser un todo. Yo trabajo también lo he normal, vivido. exacto, y puede ser mi momento de evasión es ponerme a ver Telecinco o Sí, cogerme y beberme 5 cervezas en mi casa porque no puedo ir a claro. beberlas a Londres porque mis recursos económicos no llegan. No importa la estructura. Es la insatisfacción, ¿no? El no estar a gusto con lo que haces, con la coherencia, lo que te lleva a poner esos parches. Exacto, exacto. Entonces eso puede ser en un palacio de cristal o puede ser en un pisito en cualquier lado, no importa. Entonces, para mí llegó un momento en que esta insatisfacción también empezó a ser algo más permanente. Y bueno, pues empezaron a caer en mi mano algunos libros, gracias a mi hermana, que se fue, es la que se ha ido de la Ah, vale. familia. Ella fue la que primero me habló, ¿no? De temas espirituales, fue la primera que me regaló El poder de la hora. Ah, está ahí. Lo eh, tengo. entonces fue la primera con la que fui a un taller de fin de semana, la que hablaba de temas bueno, pues en la familia tampoco todo el mundo los comprendía o en el entorno, y fue así, de manera gradual, como Claro. empecé a introducirme en otros pensamientos de otras personas que habían tenido experiencias de insatisfacción y de dolor y que habían producido cambios en su vida. Llega a mi vida quizás no sé, pero en torno al 2001, 2002, creo que doy mi primera clase de yoga, que alguien Ah, vale. me dice, ¿has probado yoga? Y yo, pues no. ¿Has probado meditar? Pues no. Y ahí tengo mis primeros contactos, ¿no? Entonces, La vida te va también preparando, ¿no? exacto, exacto. Y mientras, pues seguíamos en un ritmo frenético de trabajo. O sea, mi vida externa y mi vida pública era no parar, y mi vida interna se desmoronaba. Empezaba a ver que aquello no se sostenía con lo externo, no sostenía lo interno. Claro, Pero todavía este concepto del mundo interno todavía era muy difuso para mí en aquel claro. momento. Pero Pero bueno, yo creo que ahí, no sé si te pasó a ti, porque en mi caso fue también muy parecido, ¿no? El despertar, porque era la ansiedad, el querer, la exigencia y tal. Pero claro, yo lo que me daba cuenta cuando me iba a meditar o cuando hacía yoga era que me sentía bien, mm, ¿no? Que yo sí, creo que eso es lo claro, que te engancha en el sentido de decir, oye, aquí hay algo, ¿no? En las conversaciones que te diría tu hermana o en los libros del poder de ahora, que a muchas personas cuando estáis en ese proceso, ahí os hablo a vosotros que estáis por ahí, ¿no? Y en el sentido de, esto no me lo creo, no entiendo muy bien, pero hay algo en el cuerpo que te dice, sigue indagando porque es por aquí, ¿no? Yo sí. creo que es el alma que te está diciendo, venga, dale por aquí, Sí, ¿no? ¿Lo sin duda, viviste así? sí, sí, sin duda, sin duda, sí, es algo que es difícil de explicar porque si además en esa fase yo a veces lo intentaba con algunos amigos y me miraban raro, otros Como loco, no, ¿no? claro, ¿de qué estás hablando, no? Porque es verdad que ahora mismo hay un despertar generalizado Sí. a nivel mundial. Ya te venden ropa de yoga hasta en el Lidl, pero Sí, hace 10 años, sin ir más lejos, no era esto, y no hace era, 20 tampoco. tampoco, ni de lejos, ¿no? Entonces, claro, no había mucha gente en mi entorno en el que poder apoyarme. Entonces, cuando descubría a alguien, o lo que tú dices, me iba a una clase de yoga, o conocía a alguien que ya tenía cierto viaje, pues era como, vale, y era esa especie de intuición, pues un poco alimentada con estas pequeñas píldoras que iba encontrando por la vida, algún Claro, libro que me iba ayudando. Y bueno, pues cada vez que había que ese descontento, esa insatisfacción seguía creciendo porque no cesaba, la insatisfacción no cesaba, claro, y había algún shock emocional, pues un poquito más duro, una ruptura sentimental, las cosas no salían como quería, etcétera, pues iba incrementando ese claro, se iba depósito de dolor incrementando, claro, crecía.
crecida para decirte, venga, más herramientas, ¿no? O Sí, necesitas herramientas. Y sí, entonces, ¿cuándo llega el punto en el que dices, venga, ya está, dejo el festival, ¿no? Dejo esto. sí. Eso empieza a ocurrir en el año 2005-2006. No sabría decir un momento, pero bueno, mi hermano también va a tener un hijo en aquel momento. Están muy saturados, estamos muy saturados los dos porque había sido una cruzada, o sea, peleándonos con todo el mundo, porque nadie entendía en aquel momento la administración pública, a pesar de que teníamos algunas ayudas, era una lucha permanente. Hoy en día cualquier ayuntamiento quiere tener un festival, porque le genera voto, le genera reputación, genera turismo, genera una Claro. publicidad. Pero en aquel momento no se entendía todavía así. Entonces nos pegábamos con ellos, nos pegábamos con la prensa, o se pegaban ellos con nosotros, o los dos con los dos, porque en aquel momento nos gustaba luchar por las ideas. Hoy ya Sí. no. Hoy ni digas ni de coña. Esa es tu idea, esta es la mía, genial, encantado de conocerte. Pero en aquel momento, bueno, pues los proveedores, ¿no? Lo que se te podía decir, traíamos las empresas de seguridad para hacer la seguridad del festival de 5 lugares de España, porque no había empresas de seguridad con 200, 300 personas en plantilla, era imposible. Entonces Claro. todo era así, todo era muy complicado. Entonces nos llevamos la gloria, sí, pero también nos ¿A qué llevamos... precio? Exacto, exacto. Entonces teníamos ese desgaste, mi hermano decidió que ya quería dejarlo y yo me resistí un tiempo y después yo creo que en el 2006 dije, venga, te acompaño. Si el proceso lo hemos hecho juntos de entrada, el proceso lo hacemos juntos de salida. Porque ahí teníais otros socios, ¿no? ¿O No, en cómo? aquel momento no. Vale, Habíamos tenido ya algunas ofertas de alguien que nos había ofertado comprar el festival, porque el festival se convirtió en un referente a nivel mundial, ¿eh? claro, claro, O sí, sí. sea, estábamos en todas las revistas a nivel internacional, el New Musical Express, que era quizá la revista más importante de la música en el mundo, Sí, sí. nos ponía siempre, bueno, desplazaban siempre a reporteros, fotógrafos, nos hacían reportajes de 6 y 8 páginas en el New Musical Express, que era como se transmitía El en mayor directo. sueño de cualquier persona que, Claro, que quisiera montar un festival, ¿no? absolutamente, o sea, NTV2, cuando NTV era la televisión de Así. moda, Yo la eh, veía. claro, pues Sí, sí. venían en directo, pero la NTV inglesa, y hacían el programa durante 4 días en el festival. Claro. Trabajábamos con los medios franceses, emitíamos en directo con la Radio Nacional Francesa, con Le Move, o sea, era todo una locura, hacíamos promoción en Alemania, en Italia, Claro. nos pasó por Morir de encima. éxito. Sí, exacto. Empezamos a morir un poco de éxito y entonces una de las ofertas que habíamos tenido en algún momento la retomamos y llegamos a un acuerdo y fue progresivo la venta y bueno, la persona que lo compró pues evidentemente quería que le acompañásemos en el proceso, era un promotor Claro. muy importante inglés ¿Que y sigue siendo él o no? no. Ah, vale, lo han De cambiado. hecho, Vince Power ha fallecido hace como 2 meses. Era Anda. un super promotor, él tenía el Astoria en Londres, pero tenía Reading, tenía Leeds, era Ah, mira. socio de Glastonbury, o sea, era como Un un mítico super, sí, de festival. super promotor inglés. Y a finales del 2009 abandonamos ya definitivamente el proyecto, cansado, fue una decisión difícil porque era nuestro hijo, era el Claro. proyecto Tendríais miedo de cómo se evolucionaría, ¿no? ¿O qué? no tanto por él, que sí que queríamos, pero una vez que te desprendes es cuando dejas una novia, le deseas lo Sí, mejor, o un novio, da igual, le deseas lo mejor, pero ya no es tu business, por lo tanto, claro, pero el problema de ese desapego es lo que realmente cuesta. ¿Cómo me sentiré yo sin esto, no? claro. Eh, ¿Y por- cómo fue ese proceso de soltar? pues yo creo que eso fue una de las claves, una vez vivido, una vez que ya tomamos la decisión y que se produjo de manera oficial, eh, bueno, fue muy bonito porque Benicassim nos dio las llaves de la ciudad, ¿no? Ah, Que sí. no abren nada, pero Pero tenemos las como llaves. algo simbólico, ¿no? Sí, 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 no estoy de coña. Sí, sí, nos dieron las llaves de la ciudad, lo cual es un reconocimiento muy importante. Pues bueno, el pueblo entendió toda la aportación que había tenido el festival en el crecimiento del propio pueblo, de la evolución, y ahí comenzamos el proceso de desvinculación. Y ahí pude comprobar lo que es la vida, ¿no? Porque de tener mucha gente alrededor,
mucha Ajá. gente desaparece, ¿no? Se van alejando. Es normal, ¿eh? O sea, no es una crítica, es un movimiento natural. Pero Bueno, entiendes un poco el interés, ¿no? De muchas de estas exacto, personas, realmente los que son amigos o los que no. eso es. Con lo cual está muy bien, porque ahí pude Filtras. aprender, exacto. Ese filtrado me vino muy bien, pero a la vez también es duro y emocionalmente. Por eso a veces cuando veo a gente, ¿no? En la tele, ¿no? Que han tenido mucho más éxito que nosotros, que han sido unas estrellas en lo que sea Mm. y luego por algún motivo pasan al anonimato, como no es fácil llevar, ¿no? Porque ha sido una persona donde te invitaban a todo, te llamaban de todas partes, te abrían las puertas y de repente que no te llama nadie. Bueno, Claro. te llaman los que te tienen que llamar. En este caso a mí me llamaban los que me tenían que llamar, pero sí que noté esa diferencia, ¿no? Y, Bueno, eso es lo que cuento en el libro, que además en el último capítulo se me ha olvidado porque en este podcast está patrocinado por mi libro. hombre, por supuesto, Entonces yo me faltaría autopatrocino. más. Entonces no lo voy a coger porque no sé si leeré alguno, pero sí que aquí hablo de eso, ¿no? Del desapego en todos los sentidos, desapego en amigos, porque claro, tú te desidentificas de un personaje. O sea, tú has Eso es. creado un personaje que era el José Morán, No, que era José Benicassim. José Benicassim, Ya. pues todavía me peor, o sea, no tenía el apellido. Era José Benicassim, el FIT, ¿no? El CEO del FIT y no sé cuántos. Entonces, claro, desaparece ese porque ya no formas parte de ese personaje, con lo cual muchas personas no saben cómo también Situarme, amoldarse, claro. situarte, ¿no? Mm, Porque es como, ah, vale, pero esta persona yo tenía contacto con él para esto, ¿no? ¿Y ahora qué? A mí me pasa, ¿no? Con amigos que yo hacía X planes que ahora mismo no los hago. Entonces, claro, desaparecen porque esos claro, planes que te unen ya no los estás haciendo. correcto. Y entonces, claro, no es una amistad como yo la entiendo, ¿no? Porque al final, No. bueno, está bien, está bueno. Sí, claro, claro. Ahí se produce un filtrado que me ayudó a entender bueno, que ni eres tan bueno cuando estás arriba, ni eres tan malo cuando estás abajo, Claro, ¿no? Sino que como decía Buda, ¿no? No cuenta esta anécdota que vamos a ver quién estaba allí para verificar que era así, ¿no? Pero que estaba un padre enseñándole a tocar, ¿no? El sitar al hijo y entonces le dice, no la tenses mucho porque se romperá y no la dejes demasiado suelta porque entonces no sonará bien, ¿no? Y claro, entonces Buda dice, una de las mil anécdotas, ¿no? Que encuentra ahí el equilibrio es, el punto medio es lo suyo. claro, Entonces, esto fue un aprendizaje que no fue inmediato para mí, claro. ¿no? Es decir, bueno, relativiza, José, o sea, que ni eras tan guay antes ni eres tan malo ahora, ¿no? Y ahí yo creo que en ese momento que yo ya arrastraba un tiempo de aprendizaje, de lectura, de que cayeran cosas en mi mano, libros muy, muy importantes para mí transformadores, pues me ayudó a profundizar un poquito más. Creo que con esa especie de dejar atrás el personaje y encontrar a la persona, fue Claro. lo que me permitió pues sufrir un poquito porque curiosamente estábamos en una crisis económica. ¿Lo recuerdas? 2008, 2008, yo estaba 2009. en Londres, sí. Eso es. Hay Mm. una crisis de un tal hermanos Lehman. Sí, 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 sí. Y ahí también la vida se lleva una buena parte de aquello conseguido a nivel económico, a nivel material, se lleva una buena parte Claro, de lo nuestro, ¿no? vale, ¿Vale? Entonces también hay un shock, ahí hay una pérdida del personaje y hay también una pérdida económica importante, ¿eh? claro. Porque, bueno, nos pilló con ciertas inversiones y la vida dijo, no, Adiós. esto para ti no es en este momento, no lo necesitas, claro, ahora entiendo que es no lo necesitas, pero aquel momento es como si esto yo me lo he ganado currando 15 horas cada día durante muchos años. Claro. Ahí aprendí también a perder. Empecé a aprender a perder. Empecé a Ah, mira. aprender a perder. Que Sí. sí, te iba a decir que eso, ¿no? ¿Qué aprendizaje que te llevaste de toda esta experiencia? Porque, a ver, por una parte, es lo que decimos, ¿no? No nos han enseñado el miedo al fracaso. Nos han enseñado a fracasar, sobre todo en España, ¿no? Y por eso también
hasta ahora había muchísimos menos emprendedores, ahora creo que están empezando a salir un poco, porque tenemos ese miedo a fracasar, pero que al final es aprendizaje, o sea, que tú lo has dicho, ¿no? Fue todo prueba y error para aprender. Entonces, toda esta situación y otra de las cosas que también te quería comentar, que creo que lo dijiste tú en la charla, que yo me quedé, claro, luego lo entendí, el decir, muchas veces el desarrollo personal, ¿no? O el trabajo interior te puede llegar por sufrimiento, pero también te puede llegar por éxito. Exacto. ¿Esto lo comentaste tú, puede ser? ¿O quién me lo ha dicho? ¿No? ¿En la charla lo dijiste? Ahora mismo dices. No, ¿no? No, hoy no, en el otro día en la presentación. O alguien me lo ha dicho, pero bueno, me ha salido ahora. Sí, Pero es podría como, haberlo claro, dicho. tú te puede llegar, o sea, en mi caso, por ejemplo, pues cuando acabas de leer el libro, que esto, pues de pequeña sufrí mucho, o sea, bueno, fueron como muchos procesos traumáticos. La muerte llamó a mi casa, con 14 años, que se murió mi primo con 16, entonces como que eso hizo que ese alma buscadora necesitara esos recursos para decir, madre mía, o sea, es que no puedo, ¿sabes? La drama queen que hay yo adentro, o los busco, me muero, ¿sabes? Era en plan, por dolor, Sí, o sea, no entendía. En cambio, en tu caso fue el éxito malentendido, ¿no? Un poco, en el sentido de que tú decías, si me va todo de puta madre, ¿cómo puede ser que me sienta así, ¿no? Que yo eso fue lo que me pasó cuando hice el último cambio también, de decir, económicamente tenía mucha estabilidad, tal, no sé cuántos, pero ¿qué es esto? Entonces, ¿qué aprendizajes dirías tú que te llevas de toda esta experiencia? Sí, eso sin duda es verdad que hay un punto donde el éxito no me llena, o sea, el éxito externo no me llena. Se produce la venta del festival, se produce también esa crisis económica donde se lleva por la fuerza una parte importante de lo que habíamos ganado, acumulado, y ahí ya ahí ya hay un aprendizaje. O sea, no es inmediato. Yo paso mucho tiempo porque, bueno, pues cuando no has perdido, o sea, mi vida yo vengo desde muy abajo, ¿vale? Tengo mucho éxito, mucho más del que yo me imagino, claro. Comparado con otras personas, yo tengo un éxito mínimo, pero tengo mucho éxito para lo que yo me esperaba. Y de repente la vida mete un hachazo tremendo, ¿no? Y de repente gestiona la pérdida, ¿vale? Claro. Y ahora, a continuación, vuelve a subir, porque no, la curva de subida es dura, pero bueno, vas hacia arriba. Mantenerte arriba es duro, pero te mantienes. Pero gestionar la caída no es sencillo, ¿no? Da igual, no me importa, puede ser la caída, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un trabajo. No tienes por qué estar, o sea, ser el referente a nivel mundial ni salir en el Forbes, ¿no? O sea, que no importa, porque la bueno, cuestión para ti era que habías conseguido muchísimas cosas, ¿no? Un cambio muy transformacional, pero sobre todo lo había hecho de la parte externa, que es lo que decías. Exacto. Al final la estructura es igual, lo que cambia es el contenido. Y en el fondo aquí de lo que se trataba era de aprender a soltar, de aprender a dejar ir. Si la misma vida que te ha dado es la que te lo está quitando. Entonces, o todo es un milagro o nada es un milagro, ¿no? Entonces, pero aprender eso no es sencillo, porque claro que uno aprende cuando está en la abundancia, pero aprender cuando estás en la carencia es más complicado. Entonces, ese fue un aprendizaje que fue paulatino. No diría, o sea, yo este aprendizaje, quizás esto que te estoy contando ahora con tanta certeza, porque ya para mí ya es sabiduría, ya no es una información de segunda mano que lo he leído muchas veces o que lo he escuchado. Lo has experimentado. Lo he experimentado, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia entre esa ignorancia malentendida, ¿no? Entendiendo la ignorancia no como una falta de conocimiento, sino como conocimiento equivocado, por así decirlo, o que no está contrastado, ¿no? Entonces, esa sabiduría pues me lleva quizás a todo este punto y a toda esta curva de aprendizaje se produce en 2018, cuando mi hermana se va. Mi hermana, que para mí había sido un referente y había sido un poco la luz en todo este caminar, en un accidente se va. Y entonces ahí se produce también un momento, es un shock bastante fuerte. Afortunadamente ya me coge con un proceso ya de evolución alto y afortunadamente no entro demasiado en la pérdida. Entiendo que si se ha ido es porque se tenía que ir. Ella siempre lo decía y lo hablaba desde ese lugar y bueno, pues yo
a nivel intelectual, digamos, lo comprendí. A nivel espiritual me costó más entender por qué un ser tan luminoso se iba. Pero eso también fue un trago duro y ahí sí que también pudo haber un shock, ¿no? O sea, fuerte. Lo que pasa que yo creo que yo nunca he sentido que he estado en una depresión, porque mis depresiones siempre las he gestionado de alguna manera y nunca he tenido así, afortunadamente, ¿no? Claro, porque ¿cómo viviste? Porque hay veces, yo siento que, o sea, te hablo de mi experiencia, que igual lo viviste así también, ¿no? En el sentido de que cuando yo he acompañado a personas a la luz, que es como me gusta llamarlo, ¿no? A que trasciendan este plano, esto a mí me ha dado mucha motivación e impulso y de sentirme afortunada de estar aquí. Entonces, una vez me pasó en el AVE que coincidí con una mujer que era de México creo que era, y encendió el móvil y se echó a llorar porque su cuñado se había muerto, se acaba de morir de un accidente de tráfico, ¿no? Entonces ella se cuestionaba si volverse, porque no sé qué y tal. Y yo decía, mira, el dolor que tu hermana tiene por esa persona no se lo vas a poder quitar. Es algo que tienen que vivir, ¿no? Pero lo que sí que puedes hacer por esa persona que ya no está aquí es disfrutar la vida que tú sí que tienes. Exacto. Entonces, para mí, Muy bien. no sé si tú lo sentiste así con tu hermana o te ayudó, te impulsó o... Bueno, en aquel momento no tan claro, porque ya te digo que a nivel espiritual sí que me costó un poquito más procesarlo y que naciese de ese dolor, naciese la semilla, pero sí que de alguna manera comprendí que aquí estamos un tiempo, de paso. todo es temporal, todo el éxito, el fracaso, los días de vino y los días de rosas, todos son así. No hay nada es permanente, ¿no? Por lo tanto, quizás ahí tuve un gran aprendizaje. Ahí empecé a entender también qué es la vida y qué es la muerte, ¿no? Y hacía muchos Sí. años, de hecho con mi hermana había hecho un curso muy loco hace unos cuantos años que era taller de acercamiento hacia la muerte subjetiva. O sea, era como ya que normalmente a la muerte yo la había mirado siempre como de... Bueno, tú y todos, ¿no? Porque no nos la cuentan, ¿no? Totalmente. Pero aquello me había permitido en un acercamiento un poquito más a decir la palabra muerte sin ruborizarme o sin ponerme nervioso, ¿no? Entonces, gracias a esa circunstancia de mi hermana, entré en contacto más con la muerte. Perdí el miedo a la muerte. Por lo Claro. tanto, cuando pierdes el miedo a la muerte, ganas la frescura en la vida, ganas la capacidad de vivir de otra manera. Por lo tanto, lo que tú decías antes, Sí. vive por que estás aquí, pero claro, eso si se queda solo en una frase de una taza de té, no tienes que experimentarlo. Claro, Sin y esa entenderlo. experimentación no es posible. Claro. No es posible transitarlo y trascenderlo, ¿no? Entonces, creo que ese hecho también marca un antes y un después en mi evolución. Ahí se unen muchas cosas, que en mi mano, pues bueno, yo ya llevaba escuchando un tiempo también a Emilio Carrillo, que es también otro de los Fue seres uno de nuestros profes. Sí, sí. Y en aquel momento es curioso porque tú y yo nos conocemos por el curso de Borja Sí. y yo había escuchado a Borja Sí. y no me había caído bien. Ah, sí. No me había caído bien y dije, paso. No me gustaba su tono, su tal, no lo comprendía en aquel momento, ¿no? Y fue a finales del 19, comienzos del 20, antes de la pandemia, justo unos meses antes, de repente vuelve a caer otro en YouTube de Borja y ahí me llega. Ahí Y me tú. llega mucho, hasta tal punto de que Borja para mí me ha acompañado. Luego tengo alguna opinión divergente, pero lo que lo que he aprendido, lo que yo he aprendido a través de él, que si no diría que no he comprendido nada, y digo que diría Borja que no he comprendido nada. Lo que yo he aprendido a través de su experiencia me sirvió muchísimo. Sí. Muchísimo. Yo creo que ahí fue el boom de él, ¿no? A mí también, yo volví a yo conecté con él en la pandemia también, o sea, en plan de 2020 o así. O sea, de empezar a ver vídeos y decía, y yo el enneagrama lo conocía ya,
por mi madre, pero era como que él tenía sus mensajes tan claros y estaba en ese proceso de cambio total y decía, por aquí, no estaba todo el día viéndome Total. vídeos, o sea, en Yo plan, siete, también. no sé qué, y fue Yo muy también, loco. sí, a mí me sirvió mucho. Entonces, ahí se confluyeron varias circunstancias, también una ruptura sentimental por mi parte después de 10 años, hubo como una transformación en muchos aspectos y de repente empecé a sentir de manera clara aquello que había leído muchas veces, el mundo interior, mirar hacia adentro. O sea, me había pasado buscando en el afuera lo que en realidad estaba en el adentro, ¿no? Y entonces buscaba el amor afuera cuando, ¿cómo voy a encontrar el amor afuera? Si Es no me amo. temporal, dura un ratito y ni siquiera es amor. ¿Cómo voy a poder dar aquello que no tengo? ¿Cómo puedo compartir? Si no tengo alegría, ¿cómo la voy a ver en el afuera? Si no tengo el amor, no lo veo en el afuera. En fin, empezaron a entrar de manera sólida y contundente y clara, súper claro todos estos conceptos, ¿no? Y de repente empecé a ver que lo de afuera empezaba a importar menos, claro que tiene su importancia, evidentemente, pero que lo que importaba era realmente lo que estaban haciendo dentro, ¿no? Qué Así que bonito. en medio de aquello, un poco más tarde, llega también la oportunidad de hacer el máster, que ya te lo comentaba el otro día, que a mí me generaba cierta controversia, porque en mi aprendizaje en aquel momento decía, máster y espiritualidad no pueden ir en la misma frase. Algo no va. Y ahí, pues mi mente luchó un tiempo diciendo, no puede ser, porque no sé qué. En fin, hasta que dije, déjate de rollos, quítale el título, Vete al olvídate, fondo, vete al claro. fondo, claro. ¿Qué más da el título? Claro. Hay que ponerle un nombre, porque en esta vida todo tiene nombres, ¿no? Claro, pero ese también era mi aprendizaje. Ahí también Claro. tuve un aprendizaje potente. No Hombre, importa la forma, no importa en qué venga envuelto, lo que claro. importa es lo que hay dentro, ¿no? Hombre, y es que aparte el máster en concreto era una ida de olla, porque yo me acuerdo que en clase los compis, de cuando hablábamos alguna vez en el grupo, claro, si te ponías en la forma, era en plan, pero ¿cómo puede ser que este profesor te diga A, el otro te dice la B y la C? Y yo me reía para adentro, a veces lo comentaba, ¿no? Pero decía, ¿cómo nos han educado de tal manera que todavía estamos en un máster de espiritualidad y queremos seguir siendo educados? Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y decían, Ajá. pero no, yo me acuerdo que decían, pero entonces, ¿cuál es el correcto? Digo, ninguno y todos, Y todos, ¿sabes? En eso plan, es es. como, tienes que encontrar tu propio camino, ¿no? Eso es, eso Encontrar el es. fondo, para mí es el Sí, fondo. sí, sí, y precisamente esas aparentes contradicciones, porque en el fondo ese profesor que estaba ahí contándonos, o esa persona, porque ni siquiera el término profesor para mí Sí, tampoco me sugiere nada, me sugiere más cuando entiendo que alguien es una persona sabia, ahí sí que lo identifico. Y dentro del curso yo identifiqué, o conmigo vibraron personas que súper sabias, otras que claro, no me dijeron claro, nada. Pero yo creo que esa persona también tiene su momento evolutivo, ¿no? claro, Y tiene un todo. discurso y viene, nos lo cuenta y a uno le resuena de una manera y a otro no resonaba de otra. A mí, por ejemplo, de lo que más me rachó y me puso vuelta y media, Sí, de vuelta y media, fue cuando empezamos a hablar de la Advaita. claro, claro. Eso yo nunca había oído hablar y de repente, pero ¿cómo? O sea, que esto que yo creía Ya no es realidad. que si yo me focalizaba en algo y lo conseguía, joder, si yo me focalicé mucho en el festival y lo conseguí, y ahora viene este y me dice que no, que el libre albedrío, pues es una cosa, oye, que a veces coincide lo que yo deseo con lo que la vida manifiesta, y entonces creo que he sido yo, pero que mi libre albedrío empieza cuando yo deseo algo, que eso sí que lo tengo claro, yo puedo desear y deseo a Sí, la vida todo y luego puedo gestionar lo que la vida me trae. Pero claro, lo que la vida me trae, ahí me he dado cuenta que tengo poquito o nada en claro, mi vida, ¿no? Pero a mí eso me volvió de vuelta y media. claro. Ay, me encanta. Bueno, yo no sabía que se llamaba Advaita, pero yo era lo que había seguido o sea, mi maestra Gloria, que es con la que empecé a los 18, seguía ese hilo que es ay, ¿cómo se llama? Blay y tal, Antonio Sí, Blay y tal, no sé cuántos. Y ahora, y después era Jorge Javier, o sea, Antonio Jorge Larruy,
que vino también al este. Sí. Y yo me acuerdo que un día a él en persona le dije, oye, pero lo que hacemos aquí es Advaita, ¿no? Porque claro, él tampoco le pone nombre a nada. Pero claro, yo decía, y yo decía, Advaita, yo no sabía que se llamaba así. Sí, Yo sí. no sabía el nombre, pero sí que la corriente dice, sí que tiene todo. Es verdad, cómo tendemos siempre, necesitamos ponerle un nombre, ¿no? Y Claro. poner a la gente y a las cosas en un grupo, esto es esto, esto es esto. Claro, para yo nunca sentirnos- o sea, yo la suerte que tuve con Gloria es que ella nunca ponía nombres a nada, entonces yo Jo. nunca sabía lo que hacía, sino que experimentaba, ¿no? Y entonces luego me ha pasado que a lo largo de los años he dicho, esto lo he hecho, ¿no? El Reiki, el no sé qué, pues esto lo he hecho, o sea, me iba pasando en el curso, esto lo he hecho. Pero claro, ella nunca le ponía nombre, porque era intuitiva, ¿sabes? Es intuitiva. Ujú. Y entonces lo que te iba a decir, sí, el libre albedrío para mí está en saber escuchar, en saber sentirse el cuerpo porque la vida te está guiando. Entonces yo creo que el libre albedrío está en decir, vale, es por aquí. Claro, claro, pero soltarte de todas estas amarres que de manera inconsciente la sociedad nos ha Claro. creado, la escuela, nuestros padres, ¿no? Nos han ido llenando en nuestra cabeza de conceptos. Es un trabajo. Claro, cortar. Y en ese cortar, tomar información, porque claro, no puedes cortar todo e irte a la deriva. Bueno, sí también, o sea, puedes hacerlo, pero yo nunca he soltado todas las amarras, ¿no? Siempre, bueno, dejo esta, por lo menos tengo algo que agarrarme, vale, voy creando aquí una estructura y tal, pero ese punto de ser capaz de soltarte y decir, me rindo a la vida y abrazo lo que sea, ¿no? Que es ahora en lo que estoy intentando estar en la aceptación plena de lo que acontece cada día, cada instante. Esto, jo, ahora lo siento, pero me ha costado mucho, me queda infinidad de camino, evidentemente, pero sí que ahora estoy en cierta paz con la vida, en cierta paz con la vida. Pero es ese caminar que tú decías, te vas soltando. Yo decía, no puedo soltar todo porque necesito algo coherente, conocido a lo que agarrarme, porque si no se me va la cabeza. Y... Bueno, para mí es ir experimentándolo en mi caso, ¿no? O por ejemplo los exploring, que el viaje que hacemos es esto, o sea, es decir, suelta todo y vas a ver que la vida funciona. Entonces es una experimentación, o sea, lo experimentamos a saco, pero yo la primera, ¿sabes? En el sentido de que el plan es que no hay plan. O sea, es para que la gente, las personas vean que la vida funciona sola. Que si yo estoy conectada, si trabajo mi energía, lo doy todo, ¿sabes? Energéticamente, estoy llamando una vibración y esa vibración va a estar. Y lo demás entonces ya está, ya funciona. Entonces te abres a los regalos de la vida que son la leche, ¿no? Claro. Y ahí es donde está el conflicto o la satisfacción, porque depende cómo lo vivas. Exacto, cómo encaje con eso que la vida me está trayendo en ese momento. Aceptación. Claro, por eso es tan clave. Está. O sea, que cualquier acontecimiento es maravilloso o no lo es. Depende de quién sea el que esté jugando. Incluso yo mismo, este acontecimiento de hoy, hace 5 años hubiera dicho que mierda, y ahora digo gracias, ¿no? O sea, que es al final, ¿qué me dice todo esto a mí? Y a ti creo que también, evidentemente, ¿no? Y a mucha gente de las que te estoy viendo, seguro, que al final no es lo que nos pasa, sino que interpretamos de cada cosa, ¿no? Que nos ocurre. Y hay algo tan sencillo como es esto, ¿no? Que dices, ya, claro, que es obvio. Bueno, pues a mí esto que sí que es obvio, me ha costado muchos años de camino entender esto tan sencillo. Pues la esencia no está en lo que ocurre, sino en lo que yo experimento con lo que ocurre. Claro. Es brutal, pero es que la vida te puso en el camino. O sea, yo muchas veces invito a las personas a que hagan esa lectura de vida, esa historia de vida, porque al final todo te va llevando, ¿no? Y lo que dices, los logros, o sea, bueno o malo, ¿no? Es que todo está bien, todo te va a traer ese aprendizaje. Entonces, al hilo de esto, y ya para acabar, bueno, esta te la dejo para el final, una pregunta que me gusta hacer al final. ¿En qué estás ahora? ¿No? Porque ahora con este proceso de transformación, si lo quieres decir, en qué estás ahora, qué te dedicas, aprovecha este espacio también para que... Para el Mértiques.
Claro, para lo que tú quieras, en plan, de repente me ha dicho, he hecho muchas cosas, Cris. Hombre, no hace falta que me cuentes todo tu currículum vitae, porque obviamente Sí. al final lo que veo en ti, ¿no? Que eres un emprendedor nato y que tienes mucha visión, y creo que la parte de Pistiana intuitivo te ha ayudado en estos años, que me encantará leerte la carta, por cierto. Para ver por ahí, porque es que ya te puedo ver que algo de Piscis y Acuario tiene seguro. Seguramente. Luego la vemos. Y entonces, ¿en qué estás ahora? A ver, a nivel personal es el mayor viaje en el que estoy, que es autoconocimiento. Y eso en sí mismo ya es una dedicación, un viaje, una emoción, unos sueños, ¿no? Tengo unos sueños que están más vinculados con estar en paz conmigo, con estar en felicidad, con estar en paz, con estar en aceptación. Ese es quizás el viaje más importante para mí en este momento. Pero en el nivel, en la vida, digamos, en el Matrix, sigo desarrollando otras actividades que tienen que ver con la música también, ¿no? A lo largo de este proceso, pues he estado pues desde trabajando con el Ayuntamiento de Madrid, siendo director artístico de las fiestas de San Isidro, que es como, pues esto fue como un regalazo para mí, porque claro, esta ciudad a mí me lo ha dado todo. Estoy súper agradecido a Madrid y poder organizar las fiestas de patronas, ¿no? Del patrón de la ciudad, con lo que eso supuso a nivel de hacer más de 200 actividades en lugares donde jamás podría hacer nadie nada, porque son espacios súper exclusivos que al trabajar de la mano con el ayuntamiento se podían hacer, con lo cual eso fue un regalazo. Carta libre, ¿no? Sí, En plan, ¿tú qué quieres hacer? Esto, venga, va. Eso es. Y luego pues estoy con un proyecto mío personal, que es también otro festival de música, pero digamos que es ya el 2.0 o el 3.0 de los festivales, ¿no? Todo más cuidado, más pequeñito, donde lo que prima es la experiencia del asistente, desde que llegas allí, te recibe una persona que te dice hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿sabes? Hasta que te vas, que te dice, ¿te lo has pasado bien? Nos vemos otro día, nos vemos otro año, ¿no? Y todo ese proceso, cuidar todas estas partes, me gusta. Me gustaría, y es algo que llevo mucho tiempo. ¿Cómo se llama? ¿No lo quieres decir? Sí, se llama Paraíso. Paraíso, porque al año que viene, El año que viene, 2025. Yo ya le he dicho que me diga la fecha en cuanto la sepa, que me encantará, porque al final ese festival lo que va a tener es todo el aprendizaje de los años anteriores. Exacto, exacto. Y el nombre pues es muy sugerente. Claro. Pero hay algo que sí que quiero hacer también, y que, bueno, si la vida me lleva hacia ahí, y es curioso porque hace como 1 año, 2 años, Borja ha puesto en marcha algo parecido, que es una especie de festival de conciencia, ¿no? Donde, bueno, hay Sergi Torres también tiene... Sí, Sergi Torres también tiene otro. Bueno, pues yo tengo también una idea que es también, comparto ideas con ellos, y bueno, pues que también ya no es un festival solo de lúdico, que como son estos. Pero que tiene un enfoque diferente. Claro, quiero que aquí tenga un enfoque, digamos, más de experiencial, pero a nivel profundo, espiritual, energético. Qué guay. Exacto. Oye, eso yo sí, lo voy a lanzar a la vida, Universo. Yo quiero ahí también estar, ¿sabes? Pues o sea, yo me ofrezco a hacer lo que sea que la vida quiera. Pues mira, pues acabamos mis baños de bosque, mis ecstatic dance, mi danza, yo hago de todo. Ya te enseñaré. Sí. Pues ese me encanta. aquí lo dejamos. Lo dejamos a la vida, lo dejamos a la vida. Y que sea. Sí, y me esto parece también súper guay. Sí. Yo también estoy en ese mood, porque yo he organizado fiestas o cotillones, eventos, también esto, pero como que ahora no lo veo siempre con el enfoque más porque también he vivido esa otra parte, ¿no? Entonces al final muchas según qué festivales tú ves, yo ahora observo, no sé si te pasa a ti, muchas almas perdidas. Sí. Quizás porque siempre han estado. Porque lo hemos visto, lo hemos vivido. Lo hemos visto en nosotros. Claro, ahora cuando yo me doy cuenta de una manera tan clara, digo, claro, es que yo puedo verlo porque yo he estado ahí. Claro. Y al estar ahí y trascenderlo, integrarlo y trascenderlo, o trascenderlo e integrarlo, puedo verlo en el otro, ¿no? Es esa empatía que nace, pero nace de la experiencia vivida por uno. Claro. Entonces, y también soltar al Salvador, que yo también he sentido muchas veces, es decir, están en su proceso. Madre mía, déjalos, Salvador. Cristi, déjalos, Cristi, estar en su proceso.
Total, es a mí también, vamos, de darle la charla La y chapa a todos, ¿no? intentar salvar al mundo y no, no, tío. O sea, Sálvate tú. deja ser, si alguien te pide, ya ni siquiera si tú crees que él lo necesita. Yo estoy ya intentando estar en esta fase. No, 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 no. No es lo que yo crea y sea evidente. Si no se manifiesta conmigo, es que no está vibrando conmigo. Por lo tanto, Claro, yo no soy la persona que tiene que echarle la mano en este momento, ¿no? es el Es, ego espiritual. exacto, exacto. Que toca también muchas veces quitárselo en plan, venga, Cris, Es, déjalo, que nadie te ha preguntado aquí en este. ese es el escalón también que en parte estoy subiendo Claro. ahora, ¿no? No estoy libre del Yo todavía, creo ni que la mucho mejor menos, ¿eh? ayuda es el vivirlo. O sea, cuando tú realmente lo integras en ti y vives y te expresas desde ahí, a mí me ha pasado, ¿no? Ahora que, hostia, se te ve súper guapo, se te ve feliz, tal, no sé cuánto. Eso es el mayor panfleto, ¿sabes?, de espiritualidad que puede haber, yo creo, porque entonces las personas van a decir, oye, yo quiero estar como tú, Exacto, ¿no? Más que tú exacto. le digas, pues tienes que hacer esto, lo otro, tal. Entonces, bueno, Sí. Le he pesado la pesada otra vez yo he metido contándome. Sí, muchas sí. chapas. Bueno, a mí me encanta meter chapas, pero en sitios en los que siento que Que puede está, germinar. claro, que puede germinar o que se me ha preguntado, ¿no? O como en la presentación que vinisteis, ¿vale? Y bueno, y esto gracias a todos los que escucháis, porque este es mi espacio de meter chapas, que ya has visto que yo muchas veces me quedo aquí sola, reflexionando y listo. Y digo, y la gente le encanta el podcast. Digo, pues para mí es como para no tenerle que rayar a alguien en la calle, yo lo saco aquí y ya que escuche quien quiera. Qué bueno. Así que eso. Sí, Para concluir, bueno, que me ha encantado, muchas gracias por abrirte, ¿no?, a compartir. Y para, No, no, te iba a decir que ha sido un placer compartir contigo. Me he sentido súper cómodo hablando. Si esto puede darle un poquito de luz a alguien, seguro que bien. sí. Yo la verdad que no suelo compartir así abiertamente, porque yo no sé el alcance. Esto igual lo ven 1000 personas o igual lo ven 10 millones. No Nunca lo sabemos, sabemos. nunca lo sabremos. Exacto. Ojalá que 10 millones. Ojalá que 10 millones. Si son 10 millones, pues serán 10 millones. Hombre, yo creo que, por ejemplo, para mí es clave el enfoque que has dado del éxito, ¿no? De decir, de ese cambio de visión del éxito material y la insatisfacción, que es que ahí nos perdemos todos como buenos seres humanos cuando nos han enseñado que el éxito es tener mucho dinero. Exacto. Entonces, como nos hemos creído esto, pues nos metemos en la rueda, y tú con mucha pasión desde pequeño, ¿no? Y tal, que entonces moviste eso, pero claro, y al final, ¿cuándo paras? Totalmente. ¿Dónde está el límite, no? Sí, Y a sí. veces hay muchas personas que el límite lo tienen en que la vida no les da porque les da un parraque directamente de Totalmente. estrés, o bueno, O no saben pues parar, porque ya tener 2 coches ya no les llega, necesitan 3, tener 2 casas ya no les llega, necesitan 3. claro, Entonces dices, ¿dónde está la claro. satisfacción? Sí, Yo sí, por eso muchas veces me lo cuestiono, incluso en este propio proyecto, y le digo, Cris, ¿sabes? Si yo me voy a vivir a esto, si para mí es lo que decía el otro día, menos es más, ¿sabes? Entonces es como, bueno, la vida siempre nos da lo que necesitamos en cada momento. Para mí es entender esto, siempre nos sostiene. De todas las situaciones que he podido pasar de económicas de Ratatouille, que yo en Londres he llegado a comer cosas del Tesco que tirar en la basura, porque en Londres me fui y era todo carísimo. Y bueno, entonces, pues, si de todas esas situaciones al final he salido, claro. con trabajo, con ganas, con tal, pues sé que lo que sea que la vida me traiga, lo voy a vivir. Y entonces es como, bueno, vive bien hoy. Hoy tienes para dormir, para comer, un sitio donde tal, Sí, sí, pues sí. ya está, lo demás ya está. Claro, claro, ese desapego. Eso es lo que muchas veces cuando no lo siento así, porque me voy acelerando al futuro, me lo recuerdo. Me lo recuerdo. Y lo que decíamos muchas veces, ¿no? Que mucha gente que vive en la calle es súper feliz. O Sí. gente que ha vivido eso ha dicho, cuando más tranquilo he vivido es cuando no tenía nada. Sí, sí, cuanto menos tengo, ¿no? A mí hay una frase de Emilio Carrillo que la repite mucho también, que va en la línea esta de necesito poco, ¿no? O sea, que dice, reflexiona que actualmente necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Ahí está. Y claro, yo lo escuchaba y decía, no la comprendía del todo, ¿no? Claro, Y ahora estoy empezando a comprenderla. Y es claro. verdad que
que cuanto más tenemos, lo que más asiste es el miedo a perderlo. Claro. Y entonces ese miedo a perderlo impide disfrutar de lo que se tiene, ¿no? Entonces, claro, que eres muy feliz si viajas en business y te cruzas el charco, mejor que si viajas en el último asiento de... Sí, eso es muy razonable, ¿no? Es más cómodo. Es más cómodo, pero puedes viajar igual, ¿no? Pero luego Claro. el tener una casa o vivir de alquiler, ¿cuál es la diferencia? O sea, no, alguien me dijo también esto, me decía, bueno, por un espacio que teníamos antes y me decía, tío, yo disfruto más que tú tu espacio, ¿no? Me lo Ah, decía. sí. Y me decía, porque es que tú nunca estás. Yo estaba tan ocupado trabajando que nunca estaba. Claro. Y decía, es que este sitio es más mío que tuyo, porque tú lo tienes en una En un papel. nota simple que dice que es tuyo, pero no lo vives. Y Ya. esto me hizo reflexionar en su momento, ¿no? De decir, hostia, es que realmente las cosas son de los que disfrutamos hoy. Tú, la casa de Claro. campo es tuya hoy. Claro, Que es mi, estás es, aquí, es mi bar, es mi es jardín. tu jardín. Eso es lo que me gusta de la autocaravana, que cada Claro, día cambio el jardín. Y digo, madre totalmente. mía, hoy hay un lago y todo. Y yo no he hecho nada, ni lo limpia, ni nada. No, Ahí está. Y claro. mañana me Y voy. me cambio de otro. Mira, ayer me puse justo un cartel de la feria que pone, que luego te lo enseño, está ahí detrás de esos flecos, pero pone lo únicamente urgente es vivir. Ajá. Para recordárnoslo cuando Sí, vamos sí, 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 estresados. sí, 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 sí. Y ya para cerrar, ¿qué te Venga. dirías? ¿Qué te dirías? Bueno, si quieres decir algo más, dilo. Pero que te pregunte yo, con todo ese aprendizaje que te llevaste, ¿qué te dirías tanto a ti cuando empezaste a emprender, ¿no? Con ese pequeño José, cuando se vino aquí, ¿no? Y tenía ese sueño de emprender y hacer el festival, a ti en ese momento o a cualquier persona que esté en una situación similar, ¿qué consejo le darías? Uf, dar consejos es Bueno, muy ¿qué consejo te atrevido. darías a ti, no? Es Venga, decir, si me lo digo a mí mismo me resulta claro, más porque hay gente que a sencillo. sí mismo no esto, pues a ti mismo, ¿no? Con lo que te has llevado, si volvieras otra vez, Yo lo que más he aprendido para mí es sigue tu sueño. O sea, si crees en algo, llega, trabájalo, persíguelo, porque si no obtienes el éxito, digamos, lo comúnmente llamado éxito externo, vas a conseguir un éxito interno. El éxito no está en lograr bienes materiales, sino está en el aprendizaje. Entonces, creo que cualquier sueño se puede conseguir, porque si yo y mi hermano lo conseguimos, cada uno con su viaje, claro, porque mi viaje y el suyo no son iguales, pero si yo lo conseguí, cualquier persona puede hacerlo, porque yo no tenía ningún tipo de preparación técnica. Yo dejé de estudiar cuando iba en segundo de BUP y llegué al instituto, llegaron los porros, ¿se puede decir? sí, Sí, el bueno, cannabis, sí, yo soy defensor del cannabis abiertamente, ¿eh? cannabis, bueno, ya Yo soy está. defensor de ello y a nivel terapéutico y a otros niveles. Pues llegó el cannabis a mi vida y las mujeres y entonces me despisté y entonces dejé de estudiar y tuvieron que pasar muchos años para que recuperé eso. Entonces, persigue tu sueño, eso es lo que me diría a mí. No escuches a los demás porque los demás te van a contar sus miedos. Claro. Y son sus miedos. Esto es muy, muy interesante, que hay un capítulo, pero bueno, como no lo he cogido, habla de esto, ¿no? Del entorno y de cómo los miedos, cuando yo cuento la historia de que me quiero ir a vivir a la autocaravana, cómo de repente pues les digo a mi familia, bueno, o soy consciente de que las respuestas de ellos era simplemente el mapa psicológico que cada uno tenía con Claro. respecto a esa situación de irme a vivir a una autocaravana. Entonces, en ese momento a mí me pilló porque obviamente ya sabía que iba a un momento crucial para mí, que era decir a mi familia, oye, me quiero ir a vivir a la autocaravana. Me preparé energéticamente para estar muy en mi centro. Entonces fui capaz de no tomármelos como, de no escucharles en el sentido, ay, es verdad, se me va a quemar la autocaravana, ay, es verdad, me va a pasar esto, tal. Entonces, muy guay lo que has dicho de sobre todo tener mucho en cuenta a quién le decís y si es una persona que ya ha vivido eso, entonces, como bien decíamos, con la experiencia de la otra persona puedes contar. Eso es. Pero con alguien que no haya hecho eso que quieres hacer, es que te va a transmitir su propio miedo a hacerlo, ¿no? Eso es, totalmente. Y tristemente, pues
porque tendemos a pensar que una persona que es buena en un aspecto ya lo es buena en el 100%. Y bueno, lo vemos bueno, yo ahora tampoco veo medios de comunicación, pero cuando los veía, ¿no? Era de repente un deportista de élite opinando de cualquier tema y era, oiga, usted será bueno en eso, pero no tiene por qué ser bueno en esto. Entonces, Claro. a veces pedimos esa opinión a un amigo, a un familiar o a quien sea, porque, jo, en este aspecto sabemos que es Porque me competente, quiere, o ¿sabes? porque me quiere, pero igual no tiene ni idea. Claro. Y nos está pues intoxicando, pero si se produce y no se intoxica es adecuado que se produzca Claro, así, ¿no? Una todo vez es que perfecto. exacto, una vez que se produce todo es perfecto, ¿no? Una vez Claro. que se manifiesta. Pues con eso nos quedamos, José. Muchas gracias, mucha suerte, mucho éxito del que sea, el que tenga que llegar, ¿no? Pero éxito del bueno, entre comillas, de éxito de mucha templanza, mucho amor y mucha paz y mucha tranquilidad, ¿no? Para tomarlo desde esa parte del alma. Y estamos en contacto. Me ha encantado conocerte y gracias por venir aquí. Vale, pues yo quiero decirte, Cristina, que también gracias. Ha sido un placer conocerte. Tienes una energía maravillosa, lo transmites. Se ve que estás entrando en tu centro, que estás muy equilibrada. Transmites una paz maravillosa. Lo que estás haciendo, estoy convencido que haya mucha gente que le está sentando bien. Seguro este libro, lo poquito que he leído, porque todavía debo ir por la página 20, pero me está gustando mucho. Y este trabajo de recabar información de personas en tu caminar, creo que nos puede servir a muchas personas. Seguro. O sea que también gracias. te digo, continúa, éxito del de dentro y también del de fuera. Y espero que la vida nos vuelva a juntar, que seguro que sí. Seguro que sí. Que... Al hilo de esto, y ahí también os lo dejo para cerrar, que, o sea, bueno, que muy interesante esto que has dicho, ¿no? Que hablaba con una amiga también emprendedora, ay, estoy sembrando mucho, pero tal, está muy guay todo, sembrando mucho, bueno, pronto llegarán los frutos, ¿no? Y entonces me vino como un mensaje para ambas, recordarlo, ¿no? Y recordarlo, y tú lo hemos hablado, ¿no? De recordarlo y decir, el fruto está ya en el proceso de disfrutar el camino. Ahí está el fruto. Y que pocas veces lo disfrutamos, ¿no? Absolutamente. Nos ponemos el foco siempre en el final y el final nunca llega, porque el final, cuando tú crees que has llegado a ese final, hay otro y hay otro y hay otro. Claro. Y seguimos evolucionando siempre. Entonces disfruta del proceso, de cada etapa es... Totalmente, y además, mira, creo que es una reflexión, porque cuando conseguimos llegar a ese objetivo, si llegamos desde el proceso de buscar el objetivo, cuando lo conseguimos es una satisfacción muy, muy temporal, porque todavía dentro de mí no está arraigado el concepto de que el éxito es el camino. Entonces, cuando estoy pensando que el éxito es el objetivo final, no estoy comprendiendo la vida todavía, por eso es insatisfactorio. Solo cuando me doy cuenta de que el éxito está en el camino, de que la satisfacción está en el caminar, en el día a día, momento a momento, es cuando no importa ya el destino, ¿no? Pero es un cambio que lo hablo por mi experiencia. O sea, yo estaba muy centrado siempre en el destino. Entonces, el camino sí, lo disfrutaba, lo había leído muchas veces, pero no llegaba a satisfacción. Claro, porque siempre queremos más, la insatisfacción es eso, ¿no? Claro, porque realmente no estaba asentado ese concepto. En el momento que ese concepto se asienta, ya pierde relevancia el destino. Ya, ¿qué es el destino? ¿Qué es el objetivo? Si es hoy, si mi satisfacción está en el hoy, ¿no? Lo que decíamos antes, o sea, y acepto cada cosa que va ocurriendo hoy. Oye, y nos volvemos a enrollar otra vez, así que venga, corta. Cortamos, sí, que además tenemos aquí el coche que no se va, ya nos está diciendo que cortemos el coche. Bueno, gracias chicos, si os ha gustado, escribir comentarios, suscribiros, que nunca lo digo, suscribirse y gracias. Chao.